Bien, muchachos, una vez más, buenos días con todos. El día de hoy vamos a trabajar en este inicio o en esta semana uno del cuarto trimestre, lo que corresponde al tema que vemos en pantalla, ¿no? El tema en general es el gobierno de la convivencia y la junta militar. Iniciamos así, con el gobierno de la convivencia. Ustedes deben de saber que hay algunos gobiernos que tienen nombre propio, algunos gobiernos que han bautizado o han sido bautizados con un nombre propio, con un sobrenombre, con un apelativo. Hay un gobierno al cual se le conoce como Patria Nueva, el gobierno de Augusto Beleguía, ¿no? Hay un gobierno al que se le conoce como el Pan Grande, ¿no? Ese es el gobierno de Guillermo Billinghurst. Tenemos el Ochenio, lo que acabamos de hacer hace unas semanas atrás con Odría, ¿no? En fin, hay gobiernos que tienen nombre propio. Primavera Democrática, hemos visto. Este gobierno también tiene un nombre, ¿no? Tiene un sobrenombre, un apelativo. A este gobierno le conocen como el gobierno de la convivencia. Y nos estamos refiriendo al segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Él ya gobernó una vez. Él ya fue presidente del Perú. Él gobernó entre 1939 a 1945, ¿no? Él fue parte de la Primavera Democrática. Él gobernó durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial se destapó, se desarrolló, él era presidente del Perú, ¿no? Recuerda que en este periodo, según la Constitución política, la Constitución de 1933, dicen que los gobiernos duran 6 años, ¿no? Por esa razón que vemos ahí en pantalla, segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, de 1956 a 1962. A este gobierno le llamamos la convivencia. ¿Por qué le llamamos así o por qué le vamos a conocer así? Eh, se dice que se le llama así por el acercamiento que tuvo, al acercamiento o la relación que entabló con un partido político. ¿Recuerdan en este periodo, muchachos, cuál era el partido político que ha sido vetado? ¿Cuál era el partido político que ha sido perseguido por el anterior gobierno? La verdad, El APRA, excelente, excelente. El APRA, claro, recuerden ustedes que Odría, cuando gobernó del 48 al 56, dio la ley de seguridad interior. Con esta ley pudo perseguir a sus opositores, entre ellos los apristas y comunistas, principalmente a los apristas, ¿no? Deportados, encarcelados, ¿no? Incluso su líder, Aya de la Torre, se escondió por más de 5 años en la Embajada de Colombia, ¿no? Esa fue la situación y la suerte del APRA, ¿no? Y el APRA pues había sido declarado fuera de ley. Por consecuencia, no puede participar en elecciones, no puede participar en la política. Entonces lo que va a hacer el APRA va a buscar un aliado, va a apoyar a un aliado o va a apoyar a un candidato que con apoyo del APRA, llega a la presidencia. Este fue Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Luego de un periodo de dictadura, recuerde que Odría, el ochenio fue una dictadura. Este periodo se conoce como entre dictaduras y democracias, así también lo conocen, así también lo bautizan. Hoy estamos otra vez empezando, o estamos otra vez pasando a una nueva etapa democrática. Prado Ugarteche llega al poder, ¿no? A través de elecciones, ¿no? Esta nueva etapa, el gobierno de la convivencia, una vez más significa una etapa de libertades, un gobierno democrático. Con esto ya no hay persecuciones, con esto se acabó la etapa de Odría, ¿no? La etapa de la dictadura, la etapa de la represión, la etapa de la violencia, ¿no? La etapa de la privación de libertades, ¿no? Todo eso se acabó. Entonces Manuel Prado llega al poder, repito, llega al poder justamente con este partido político, con el APRA, con este partido, ¿no? Apoyaron a Manuel Prado Ugarteche y así llegó. Por esa razón lo bautizan y lo conocen como el gobierno de la convivencia. Justamente, justamente por ese acercamiento que tuvo con el APRA, ¿no? Con ese acercamiento, esa amistad que formó con el APRA, ¿no? Con esa alianza
Más que amistad, alianza. Recuerde que en política no hay amistad, simplemente hay alianzas. Y las alianzas duran, no son eternas. Un breve periodo de tiempo están bien, luego vuelven a ser rivales. En este caso, acá hablemos mejor de una alianza. Una alianza. Entonces, esta alianza pues va a llegar a partir de Prado, el Movimiento Democrático Peruano, con el APRA, pues lo va a llevar al poder. Una de las primeras medidas que va a hacer Prado cuando llega al poder va a ser eliminar la ley que había dado Odría, ¿no? La ley de seguridad interior. Recuerden que con esa ley, pues los apristas han sido declarados fuera de ley. Con esa ley se persiguió a los apristas. Entonces lo primero que hizo Prado, ni bien llegó al poder, va a ser eliminar, ¿no? Eliminar la ley de seguridad interior, darle libertad y amnistía a todos los presos, ¿no? Recuerda que Odría metió un montón de gente a la cárcel, ¿no? Persiguió gente que daba miedo. Recuerda que Odría no permitió la oposición. Un segundo. Entonces, pues, lo primero que hizo, ni bien llegó Prado al poder, fue hacer eso, ¿no? Y así, pues, de esta manera, uno de los personajes que había escapado del Perú, el líder del APRA, Haya de la Torre, regresó al Perú, ¿no? Haya de la Torre una vez más lo tenemos en Perú. El APRA ha sido declarado una vez más dentro de la ley. Se liberó toda la gente que había sido encarcelada, ¿no? Y así empieza entonces pues a gobernar este señor, Manuel Prado Ugarteche, con apoyo del APRA, ¿no? A eso se le conoce como el gobierno de la convivencia, ¿no? Fomentando siempre el desarrollo. Bueno, ahí tienes en pantalla una de las noticias de la época. Haya reitera el apoyo aprista a Prado, ¿no? Una de las novedades, noticias de la época, ¿no? Para reiterar y hacer evidenciar justamente el acercamiento que tuvieron eh, Prado y el APRA, ¿no? El gobierno de la convivencia. Bien, muchachos. Hablar sobre Prado durante este gobierno es invitar o hacer que Prado, a través de sus obras, a través de sus normas y leyes, fortalezca a su sector, a su círculo social. Es decir, gobernó con influencia familiar, económica, social, con las empresas que manejaban sus familias, amistades, instituciones, ¿no? Recuerda que el propio Prado había sido director del Banco Central de Reserva, ¿no? Muchas amistades familiares tenía él dentro del Banco Popular, dentro del Banco de Reserva, dentro de las compañías de seguros, en fin, en diferentes instituciones. Entonces lo que va a hacer simplemente Prado es reafirmar la presencia de estas instituciones, ¿no? No, otra vez. No con eso quiero decir que va a gobernar solamente para favorecer a su familia, ¿no? Algo que hizo, pero vamos a ver, mejor dicho, ahora sí su gobierno. Y hemos visto cómo llegó al poder, hemos visto otra vez. Hemos visto por qué se le llama el gobierno de la convivencia y hemos visto las primeras etapas de su gobierno. 1956 a 1962. Estamos en el fin de la dictadura. En este periodo, muchachos, allá por el año de 1959, eso lo vamos a ver en Historia Universal, va a darse un periodo conocido como la Revolución Cubana. Allí en Cuba, un país, una pequeña isla, un país que tenía mucho que ver, o sus características sociales, económicas, políticas eran parecidas al Perú, es decir, un país dependiente principalmente del capitalismo norteamericano. Y en aquel entonces, en plena guerra fría que se estaba dando en todo el mundo, pues hubo una revolución en Cuba, liderada por Fidel Castro, ¿no? Y Fidel Castro llegó al poder y eliminó y votó todas las empresas norteamericanas que habían allá. Fidel Castro tenía una ideología, ¿no? Él era socialista. E impuso en Cuba
un gobierno comunista. Entonces, Cuba se convirtió en el primer país comunista en América Latina. No en América, en toda América. Y eso también va a traer influencia aquí en el Perú. El comunismo, esta ideología comunista también va a llegar al Perú. Y eso se va a expresar en el campo de la política. Segundo, ya está. Eso es algo que vamos, y eso es algo que vamos a ver, ¿no? Y eso es algo que se va a ver a través de la aparición de nuevos partidos políticos. Eso es algo que se va a ver, por ejemplo, también con la radicalización de los movimientos. Acá van a aparecer, se me fue el nombre, pero los diferentes sindicatos agrarios, movimientos agrarios, van a radicalizar sus movimientos, formándose las guerrillas, ¿no? Y en la década de los 60 aquí en el Perú se formaron guerrillas violentas, que fueron, bueno, exterminadas con gran represión, pero todo eso producto de la influencia comunista. Una de las más notables en aquella época fue la de Hugo Blanco, ahí en Cusco, en la provincia de la Convención, ¿no? Con el lema Tierra o Muerte, ¿no? Iniciaron su movimiento de represión, su movimiento guerrillero. Claro está que todo eso fue reprimido, pero ahí tenemos las bases de las protestas campesinas, quienes van a empezar a protestar por tener más derechos, por tener tierras, por tener un mejor trato en la agricultura, ¿no? Ya que en aquel entonces en la tierra, en el campo, los campesinos son tratados en condiciones de esclavitud. El dueño de las tierras es el patrón, prácticamente era considerado como un amo y señor, dueño de las tierras y dueño del campesino que viva. El campesino no era un trabajador, era un explotado, un esclavo prácticamente, ¿no? Había mucha desigualdad allá pues en el campo, ¿no? Y el campesino, cansado de tanto, se rebeló. Buscaba mayor igualdad, buscaba tierras. Bien, muchachos. Entonces, justamente esta es una de las primeras medidas, no medidas, sino hechos que se va a dar dentro del gobierno de Prado, ¿no? Justamente estos movimientos campesinos. Te mencionaba yo uno de ellos, el de Hugo Blanco. ¿Qué es lo que buscaban estos movimientos campesinos? Tener tierras. Ellos quieren tierras. En aquel entonces todas las tierras están a favor del patrón, del hacendado, y el hacendado tenía cantidades grandes hectáreas y extensiones de tierra. Y ya te comentaba yo cómo era el trato que el hacendado le daba al campesino, ¿no? No le pagaba salarios, les daba simplemente productos agrícolas, ¿no? Los productos que el campo o la tierra daba. El campesino era humillado, esclavitud prácticamente. El campo vivía en condiciones de unas relaciones feudales o semifeudales, donde lo más importante era la tierra. Pero la tierra, ¿quién la controlaba? El hacendado, el patrón, ¿no? El dueño de las tierras. Entonces el campesino, pues, como influencia de la Revolución Cubana, ¿no? La ideología comunista que llegó al Perú, también se levantó en armas en aquel entonces. ¿Qué es lo que quería el campesino? Una vez más, tierras. Y entonces de aquí en adelante va a entrar en agenda política algo que se va a conocer como la ley de reforma agraria, la reforma del agro. Si ustedes han escuchado en noticias, hace algunos días estaba en agenda eso de la reforma agraria. Pero en este periodo, muchachos, la reforma agraria se buscó imponer a la fuerza, con violencia, con sangre. El campesino, cansado de tantos años de explotación, quería tierra sí o sí. Por eso, uno de estas guerrillas o grupos, uno de estos movimientos campesinos tenía su lema: tierra o muerte, ¿no? Y salían con todo a protestar, ¿no? Y a hacer sus movimientos radicales. Este gobierno, sin embargo, muchachos, acá ya habían protestas por la tierra, pero este gobierno no logró imponer o no logró establecer justamente esto. No logró establecer una reforma agraria, no logró establecer una ley a favor del campesino, una ley que cambie, ¿no?, las bases en el campo. Pero sin embargo, vamos a ver aquí
al menos los inicios de esta reforma agraria, porque creó el Instituto de Reforma Agraria, ¿no? El Instituto de Reforma Agraria. Y en los gobiernos que van a venir después, van a tomar estas ideas de este Instituto de Reforma Agraria para poner en un futuro las bases de la reforma agraria. ¿Qué más vamos a encontrar en este periodo? ¿No? Tenemos un plan de descentralización, como ves ahí o dice ahí. Descentralización ya sabes que significa que darle a las provincias, a las diferentes regiones, mayor autonomía, mayor libertad, que no todo dependa de Lima, sino que las diferentes regiones, Arequipa, Cusco, Puno, Piura, La Libertad, Lambayeque, también tengan su propio desarrollo, autonomía, que ya no se dependa tanto de Lima, ¿no? Como lo es hasta el día de hoy, ¿no? Y también parece entonces, pues, justamente sobre ello, también no solamente los campesinos protestaban, también trabajadores, también estudiantes, ¿no? Estudiantes de las diferentes universidades, de la San Marcos, de la UNI, allá en Cusco, la Universidad San Antonio de Abad, en Ayacucho, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Eran muy comunes en esta etapa. En este periodo, ¿qué protestaban? Bueno, en todos los sectores siempre se veía manifestado el apoyo al campesino y también pues que no estaban de acuerdo con este gobierno de la convivencia. Una medida más que se va a dar en este periodo es, durante este gobierno se va a dar o se va a crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Profesor, ¿qué es eso? Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es una institución que el día de hoy concentra, aglomera o está conformada por las Fuerzas Armadas, ¿no? Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército, ¿no? Las tres fuerzas militares de la tierra, agua y tierra, mar y aire. Antes no había eso, por lo cual eran pues por separados, ¿no? A veces habían golpes de Estado y esos golpes de Estado eran dados por un miembro del ejército, golpes de Estado dado por un miembro de la Marina, golpe de Estado dado por un miembro de la FARC, ¿no? Pero ahora no, ya con la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se puede concentrar a las tres Fuerzas Armadas y en un futuro, pues ellas van a, o bueno, su actuar siempre va a ser pues en conjunto, ya no van a actuar de forma independiente y autónoma, ¿no? Y este Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ellos asesoran al presidente. Claro está que lo asesoran en sus temas de su incumbencia, en cuanto a lo que es la guerra, al desarrollo de la guerra, los planes, estrategias y las diferentes políticas y actividades para la defensa del territorio nacional. Eso es entonces lo que corresponde a todo lo que pasaba acá al interior del Perú, ¿no? Por ahí también te comenté ya lo que pasó afuera o lo que pasaba afuera, la Revolución Cubana, ¿no? Y ya sabes que la Revolución Cubana, producto o consecuencia del triunfo de la Revolución Cubana, la ideología comunista aquí en el Perú se asentó mucho más, cobró mucho más fuerza. Ejemplo de ello, los movimientos guerrilleros que aparecieron en la época, ¿no? El fortalecimiento de los partidos comunistas, ¿no? Ahí se vio el ejemplo de que sí es posible derrocar a un gobierno que está siendo asesorado, manipulado por el imperialismo, en este caso por Estados Unidos, que desde el momento de su creación, bueno, allá en Cuba por más de 100 años ya está, por mucho tiempo ha sido manipulado, ha sido manejado por esta potencia. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Por esa razón que aquí en América van a nacer
diferentes movimientos comunistas, partidos con ideologías comunistas. Incluso van a aparecer, gobiernos comunistas van a llegar al poder, ¿no? Tienes el caso de Nicaragua más adelante, en el caso de Chile más adelante, que van a llegar gobiernos comunistas, elegidos por el pueblo, claro está, van a llegar al poder. Sin embargo, muchachos, eh, cabe preguntar, ¿no? ¿Tú crees que Estados Unidos dejaría que esto suceda así nada más? ¿No? Estados Unidos no pudo detener la revolución cubana, ¿no? No hizo nada tampoco, ¿no? A pesar de tener con la fuerza que contaba, la revolución cubana triunfó, el comunismo triunfó en América, ¿no? Pero Estados Unidos despertó sus alarmas. ¿Por qué razón? Si en Cuba se instauró un gobierno comunista que llegó a la fuerza a través de un golpe de Estado, eso podía pasar en otros países, ¿no? En otros países de América. Si en Cuba pasó, ¿por qué no puede pasar aquí en otros países de América Central, en otros países de América del Sur? Puede ser posible ello, ¿no? Y justamente entonces, para eso, ¿dónde está? Ahí está. Justamente para eso entonces Estados Unidos lanzó una propaganda, una campaña, una estrategia política conocida como la Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Estados Unidos, su presidente John Kennedy o John F. Kennedy lanzó o impulsó su Alianza para el Progreso, ¿no? ¿Qué es eso? Es una estrategia política que lanzó Estados Unidos. Supuestamente Estados Unidos lanzó este plan llamada Alianza para el Progreso para ayudar a los países de Latinoamérica, ¿no? Ayudar económicamente a los países de Latinoamérica. Latinoamérica los países de Latinoamérica, recuerda que son países de tercer mundo, muchos de ellos, países que viven con constante crisis económica. Entonces Estados Unidos pues lanzó este plan con la intención de ayudar, ¿no? Ayudarlos económicamente por un gran periodo de tiempo, en este caso por un plazo de 10 años. Durante 10 años Estados Unidos se compromete a ofrecer ayuda a los países latinoamericanos para hacer los cambios que los gobiernos quieran en su propio gobierno, en su propio país, ya sea en el campo económico, ya sea en el campo político, ya sea en el campo social, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo Estados Unidos. Y recuerda que Estados Unidos pues, no va a permitir que el comunismo llegue tan fácilmente acá a América. Esta es su zona de control, su dominio. América pues le pertenece a Estados Unidos. No va a permitir que el comunismo avance desde Cuba. Y con esto prácticamente Estados Unidos está asegurando su presencia en los diferentes países, ya que el Perú se integró a esta alianza para el progreso, ¿no? Y con eso llegó dinero al Perú. El Perú fue parte de la Alianza para el Progreso. Dicho sea de paso, muchachos, Alianza para el Progreso te debe hacer acordar, ¿no? Al partido político peruano de Acuña, ¿no? Que también tiene ese nombre, Alianza para el Progreso. Una copia tal vez de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy. Y bueno, muchachos, producto de esto, te comentaba yo que Estados Unidos, con su presidente John Kennedy, lanzó su Alianza para el Progreso, con el cual promete o brindará ayuda económica a los países latinoamericanos. El Perú fue parte de la Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces, prácticamente estamos sujetos a Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos. Tenemos influencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa situación, Estados Unidos no iba a permitir que el Perú mantenga relaciones diplomáticas con un país comunista. Por esa razón es que el Perú rompió relaciones diplomáticas con Cuba, ¿no?
el Perú rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Bueno, no fuimos el único país. Otros países más de Latinoamérica también rompieron relaciones diplomáticas con Cuba, ¿no? Por presión de Estados Unidos. Se convocó a una reunión de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y ahí, pues, por presión e intermediación o mediación de Estados Unidos, se hizo una votación para expulsar a Cuba de la OEA y asimismo poder justamente los países romper relaciones diplomáticas, ¿no? Esto por presión de Estados Unidos. Resumen, rompimos relaciones diplomáticas con Cuba. Y ahí tienes en imágenes al Prado Ugarteche, ¿no? Prado Ugarteche bajando del avión, Prado Ugarteche reuniéndose con John F. Kennedy, ¿no? En la pantalla inferior izquierda. Ahí tienes en pantalla a Kennedy y a Prado Ugarteche, firmando justamente la Alianza para el Progreso, o aceptando que el Perú sea parte de esa llamada Alianza para el Progreso, con el cual prácticamente pues, nos estamos endeudando mucho más. Tú sabes que estas alianzas o estas ayudas económicas que nos ofrecen los países poderosos no son gratis, no nos ayudan de la nada, ¿no? Siempre hay algún trasfondo. Bueno, hasta acá, muchachos, ¿tenemos alguna duda, consulta? No lo sé. A ver, muchachos, este gobierno, si bien es cierto, fue muy criticado en su época, ¿no? Este gobierno fue muy criticado. Había muchos que no estaban a favor, ¿no?, de este gobierno, debido a faltaba el apoyo al campesino, debido a la alianza que firmamos con Estados Unidos, debido a la alianza que este gobierno formó con el APRA, ¿no? Se le criticó por muchos sectores, la prensa, los estudiantes salieron a hacer sus manifestaciones a la calle, en fin, muchas revueltas hubo en este periodo. Pero sin embargo, este es un gobierno democrático, este es un gobierno de libertades, ¿no? Y en ese campo, al menos, Prado Ugarteche, digamos que fue tolerante a las críticas. Y también supo ser un buen estratega porque, a ver, por ejemplo, en el campo económico, Prado Ugarteche recibía muchas críticas. Uno de los que principalmente lo criticaba eran desde un diario, el diario La Prensa, ¿no? Desde el diario La Prensa, el director del diario La Prensa, Pedro Beltrán, lo criticaba constantemente, era uno de los principales críticos. Por eso te he dicho que en el campo político, por su relación con el APRA, fue criticado. En el campo social, por los estudiantes, fue criticado. Bueno, en todos campos. En el campo económico, su principal crítico, Pedro Beltrán, director del diario La Prensa. Pero como te digo, también este es un gobierno de libertades. Prado supo tolerar las críticas y también fue un buen estratega porque a sus opositores los invitaba a gobernar con él. Pedro Beltrán era su principal crítico. Tú me criticas, tú crees que puedes hacerlo mejor, ven a gobernar conmigo. Y a Pedro Beltrán, quien fue su principal crítico, lo nombró ministro de Economía, ¿no? O bueno, en aquel entonces, ministro de Hacienda, ¿no? El Ministerio de Economía se conocía como Ministerio de Hacienda, pero era prácticamente lo mismo. Ya, bueno, con Pedro Beltrán en la cabeza del gobierno, fue declarado, pues, o fue nombrado como jefe del gabinete, y pues se aplicó un modelo económico liberal, más abierto, más liberal, ¿no? Se eliminó subsidios a los alimentos, se promovió la importación de alimentos. Eso claro que también trajo desmedros o trajo atraso, ¿no? Ya que si aquí en el Perú tenemos alimentos, tenemos agricultura, sin embargo en aquel entonces se importó alimentos, eso lo que ocasiona simplemente es hundir más nuestra agricultura, ¿no?
Y bueno, con este gobierno simplemente lo que se hizo fue reducir la intervención del Estado en el campo económico, ¿no? Al asumir Pedro Beltrán el gobierno. Esto puede parecer muy, estas medidas a algunos les puede parecer, en el campo económico a algunos les puede parecer bien o mal. Recuerda que estamos en un gobierno democrático. Obviamente que esta política económica, importar alimentos, que el precio del combustible se maneje según el mercado, así como el día de hoy, ¿no? Cada vez el combustible está subiendo más y más y más. En aquel entonces igualito, el precio del combustible se maneje según el precio del mercado internacional, que el Estado no controle eso. Bueno, esas cositas provocaron huelgas, principalmente en los trabajadores, ¿no? Trabajadores concentrados alrededor de combustible, campo agricultura, ¿no? Y diferentes sectores se levantaron, mineros, obreros, empleados, eh, bancarios, en fin, en fin, diferentes sectores, ¿no? Las huelgas estaban en aquel entonces, digamos que, eh, a la orden del día. Algo que me estoy olvidando comentarte, así como, eh, así como fue criticado también, bueno, aparentemente pareciera que este gobierno está pasando por agua tibia, pero sin embargo, hubo un sector que sobresalió, ¿no? En el campo económico en este periodo. Ese fue el sector pesquero, ¿no? Ese fue el sector de la industria pesquera, a la cabeza con Luis Banchero Rossi. Gracias a la visión, gracias a la fama, no, la visión, la estrategia, los planes, programas y proyectos que estableció Luis Banchero Rossi en el campo de la pesca, el Perú se convirtió en el país pesquero número 1 a nivel mundial en aquel entonces, gracias a la producción de harina de pescado. Luis Banchero aprovechó eso, se dedicó a la pesca, decía él mismo que la pesca para él era una actividad muy sencilla, no es como la agricultura que tú tienes que trabajar, remover y arar la tierra. No, la pesca simplemente tienes que recoger los peces del mar nada más. Así decía Luis Banchero con sus propias palabras. Es la actividad más fácil que hay. Solo recoges los peces que hay en el mar nada más. Y gracias a esa visión que él tuvo, eh, el Perú se convirtió en el país pesquero número 1, ¿no? Principal productor de harina de pescado, número 1 en todo el mundo, superando a China, Japón, a las principales potencias en aquel entonces o en aquellos entonces. El Perú gozó de esa bonanza y convirtió a Chimbote, allí en Ancash, a Chimbote, al puerto de Chimbote, en el puerto número 1 del Perú. Puerto número 1 del Perú. En aquel entonces Chimbote era un pueblito olvidado, parecía un pueblito fantasma. Casas rústicas, no había carreteras, totalmente despoblado, unas que otras nada más. Pequeñas poblaciones, Chimbote en aquellos años, en los 60. Pero una vez que Luis Banchero empezó a trabajar, le cambió la cara a Chimbote, construyó escuelas, edificios, carreteras, hospitales, de todo. Modernizó Chimbote, de lo que fue un pueblito, de lo que era un pueblo fantasma, Chimbote lo convirtió en una de las ciudades modernas del Perú, a una de las principales ciudades modernas del Perú, ¿no? Le cambió la cara a Chimbote, ¿no? Ahí tienes el sector de la pesca, lo que pasó. Y bueno, un desastre natural que hubo en aquel entonces, un aluvión, ¿no? Ahí en Ancash también. El Nevado de Irca en el año 62 cayó. ¿No? Producto de ello, todo un pueblo entero fue sepultado. ¿No? Todo un pueblo entero fue sepultado. Y en ese pueblo pues murieron 4.000 personas, ¿no? De las cuales muchos de los cuerpos no pudieron ser recuperados. Casas todavía hasta el día de hoy que siguen en las profundidades de la tierra, ya que el cerro tapó todo.
¿no? Si alguna vez llegan por esas zonas, van a ver que esa zona es despoblada, van a ver restos de casas, restos, ¿no? Restos de construcciones antiguas. Ya no volvió a ser reconstruido ese pueblo o ese poblado en aquel entonces. Muy bien, muchachos. A ver, 1962. 1962 se acercan las elecciones. Recuerda que los gobiernos solamente duran 6 años, ¿no? En aquel entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba? No había segunda vuelta. No había segunda vuelta. Simplemente entre los principales, entre los dos primeros puestos, ¿cómo se escogía al candidato ganador? El Congreso lo elegía, el Congreso lo designaba, ¿no? Pero en aquel entonces, muchachos, como ves en pantalla, los partidos políticos que están participando, está el APRA de Haya de la Torre. Recuerda que el APRA ya ha sido declarado legal, está de vuelta en la legalidad. Acción Popular de Belaunde, Partido de Odría. Y el APRA estaba liderando las encuestas, como ves ahí, está en primer puesto. Y claro está que el APRA, que ha sido vuelta a la legalidad, tiene mayoría aprista en el Congreso, iba a ser, ¿no? Iba a gobernar, iba a ser Haya de la Torre el siguiente presidente del Perú. Eso dictaba las encuestas, eso era aparentemente lo que iba a pasar. Pero sin embargo, muchachos, el APRA todavía no se ha ganado el cariño de gran parte del pueblo, principalmente las Fuerzas Armadas. Recuerda que ya pasó algo similar. ¿Recuerdas en el 48? Odría dio un golpe de Estado porque el anterior presidente Bustamante no supo controlar al APRA. Por eso Odría dio golpe de Estado. ¿Qué hizo Odría, que era un militar? Reprimió al APRA. Y por mucho tiempo el APRA siempre ha estado en contra de los gobiernos militares, ¿no? Cuando se dio el tercer militarismo, Sánchez Cerro, un militar, cuando era presidente, fue asesinado por un aprista. No, entonces las Fuerzas Armadas, los militares, viendo que el APRA estaba a punto de ganar las elecciones, ¿qué hicieron? Dieron golpe de Estado. Dieron golpe de Estado y anularon las elecciones del año 1962. ¿No? Anularon las elecciones. ¿No? Entonces, anularon las elecciones, cerraron el Congreso. Profesor, ¿y por qué? ¿Por qué se dio este golpe de Estado? Simplemente para evitar que el APRA llegue al poder. Los militares dieron una serie de excusas, ¿no? Que las elecciones eran irregulares, han detectado irregularidades en la votación, etcétera, ¿no? Entonces, a razón de eso, los militares promovieron un golpe de Estado. Y este se considera como el primer golpe de Estado institucional. Es decir, una institución ha dado un golpe de Estado. ¿Qué institución, profesor? Las Fuerzas Armadas. Por eso este es el primer golpe de Estado institucional en la historia del Perú. Recuerda que en el anterior gobierno por ahí mencioné que el propio Prat Ugarteche creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ya es una institución, ya no están autónomos, aparte Ejército, aparte Marina, aparte la FARC, no. Ahora ya son una institución, las Fuerzas Armadas. Por esa razón, ¿no?, que se considera a este como el primer golpe de Estado institucional. ¿No? Y a ese breve gobierno, los militares se van a quedar en el poder por un año, de 1962 a 1963. A eso se le va a conocer como la Junta Militar. Llegan al poder con golpe de Estado, excusando que había un fraude. Pero tú sabes que los militares simplemente llegaron al poder para evitar que el APRA llegue, ¿no? Para evitar que el APRA llegue. ¿Y quiénes eran los representantes de esta junta militar? Por ahí tienes en pantalla. Ricardo Pérez Godoy,
¿no? Los primeros 6 meses y los siguientes 6 meses, Nicolás Lingley. Ellos fueron los gobernantes de la Junta Militar. La Junta Militar estuvo representada por Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley. Tú los tienes en pantalla. Ahí están, los representantes de este periodo, ¿no? Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley. Primero gobernaría este señor y los siguientes 6 meses este otro señor. Entre ellos se repartieron el poder. A ellos representando, claro está, a las Fuerzas Armadas. Muy bien, este periodo, este nuevo gobierno, pues no tenían... es un año nada más. Este es un gobierno de transición prácticamente, ¿no? Supuestamente buscaban que se restaurara el orden en el país para volver a convocar a elecciones, ¿no? Recuerda que este es el primer golpe de Estado institucional. Acá las Fuerzas Armadas como institución han dado golpe de Estado, ¿no? Para restaurar el orden. Y muchachos, llegan al poder. En ese año todavía que estuvieron tenían que gobernar. Y bueno, ¿qué es lo que se hizo? Lo más resaltante y lo único que vamos a ver en esta ocasión, lo más importante es, bueno, un tema pendiente. Recuerda que te conté que ya se han formado las guerrillas en el anterior gobierno, Prat Ugarteche. Hay movilizaciones campesinas. ¿Qué se está reclamando? ¿Qué está reclamando el campesino? Quiere tierras, ¿no? Y para poder, quiere quitarle la tierra a los hacendados y que ahora el campesino sea dueño de las tierras. El campesino quiere trabajar las tierras, quiere comer pues el fruto de su trabajo. El campesino trabaja en la agricultura, el campesino produce los alimentos. Él quiere vivir de ello, ¿no? Quiere tener una mejor condición de trabajo, ya no quiere seguir siendo explotado como lo ha sido por tantos años, siendo relegado a una condición de esclavitud prácticamente, a una condición de relaciones feudales, ¿no? Es por esa razón que las protestas eran cada vez más radicales, sobre todo en la Sierra del Perú, ¿no? Tú sabes que ahí están pues las principales poblaciones campesinas. Allá en Cusco te mencioné, en la provincia de la Convención, el movimiento de Hugo Blanco, ¿no? Con su lema Tierra o Muerte, realizó una gran protesta ya por la Sierra Sur del Perú. Entonces, viendo esta realidad, este gobierno dio lo que se conoce como la reforma agraria. Pero no la ley de la reforma agraria, todavía no la aplican. Es decir, estaba la ley, pero no la llegaron a aplicar. No la llegaron a aplicar. Solamente dieron las bases, es decir, pusieron las primeras piedritas para poder concretar lo que es la reforma agraria. Con la reforma, tú preguntarás, profesor, ¿qué es la reforma agraria? Con la reforma agraria se le busca mejorar las condiciones de trabajo al campesino, su trabajo, que el campesino también sea dueño de tierras. Y obviamente tiene que pues haber todo un cambio en la ley, ¿no? Ya que el dueño de las tierras es el hacendado. Se tiene que ver qué se hace. Se le quita las tierras al hacendado, se le compra las tierras al hacendado, el hacendado va a alquilar las tierras. Ya eso se va a ver según la ley, ¿no? Según la ley. Entonces lo que se hace en este gobierno es imponer las bases o se da la ley de bases o las bases de la reforma agraria. Eso es lo que se plantea, eso es lo que se hizo, solamente poner las bases, con el fin de garantizarle y decirle al campesino que sí, él tiene derecho a la tierra y que eso se va a hacer, ¿no? Que haya una mayor justicia en el campo, ¿no? Que haya una mayor regulación de los contratos, porque el campesino siempre ha sido explotado, trabaja más de 8 horas al día. Bueno, en aquel entonces la ley de las 8 horas de trabajo ya imperaba en todo el Perú, pero al campesino nunca se le ha respetado eso, ¿no? Con esto se buscaba pues mayor apoyo para el campesino. Pero sin embargo, solamente se ha dado las bases, todavía no se pone en ejecución, es decir, como al campesino le están diciendo que ya va a salir, ya vas a tener un trato más justo, ya vas a tener tus tierras, pero todavía no se aplica, todavía no se da, ¿no? Y es así, muchachos, que en el año de 1963 se convoca a elecciones.
¿no? Se convoca a elecciones y va a salir un ganador, Fernando Belaúnde Terry, en el año de 1963 hasta 1968. Ese va a ser el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, quien saldría elegido en las elecciones de 1963. Estas elecciones convocadas por la Junta Militar. No, la Junta Militar entregó el mando. Convocaron elecciones y se retiraron tranquilamente después de un año de gobierno. Ya está. A ver, vamos a... Primera pregunta. Canciller peruano durante el segundo gobierno de Manuel Prado. Además, destacó por ser un gran historiador. Ahí tenemos. Claro, muy bien, muy bien. Tenemos a Raúl Porras Barrenechea. Así es, 1C. Ahí sí se puede marcar. Ok. Sí, es un ratito estoy yo anotando las intervenciones. Ya saben. 2. El golpe de Estado del 62 tuvo como intención La instaurar... Sacar de la presidencia La Prado, B. puso la B. No, claro, La B. sacar de la presidencia Prado, pues no, claro. B. Muy bien, marcas la B. Listo, 3. Su gobierno concluyó en 1962. ¿De quién concluyó su gobierno en 1962? Manuel Prado. Manuel Prado, claro. Muy bien, vámonos a Ay, la profe, no 4. veo. ¿No ve? ¿No se ve? En la pregunta 4 no veo. Ah, ya no, voy a bajarla. Lo único malo es que... Ay. Sí, tengo que borrar esto. Eso, dije mejor en Word. La 3, ¿cuál era la C? 3, habíamos dicho La 3 era Manuel Prado. Letra A. Sí, 3 Manuel Prado. Ok, la 4. 4. El presidente Prado contó con el apoyo del partido. ¿Qué partido con él? Partido Aprista. Claro, por algo le decían la convivencia, pues, ¿no? Su alianza con el APRA. 4D, Partido Aprista. 5, director de la prensa, luego ministro de Hacienda del segundo gobierno de Manuel Prado. Eso creo haberlos... Eso recuerdo haberlos comentado, ¿no? ¿Quién fue ministro Pedro de... Beltrán. Pedro Beltrán, claro, el director del diario de la prensa. Beltrán. Así es, la C. 6. Candidato que obtuvo la mayor votación en el año 62. ¿Podría? La C, profesor. Podría, no fue. Aya de la Torre. Aya de la Torre, claro, por esa razón es que dieron golpe de Estado los militares, así es. 6C. 7. En el 65 se desarrolló la guerrilla Movimiento Izquierda Revolucionario, que fue dirigida por Luis de la Puente Úrsula. Claro, muy bien. Esto no les conté, pero a muchos miembros de la APRA no estuvieron de acuerdo que este se aliera con el gobierno, ¿no? Que el APRA se aliera con el gobierno, ¿no? Por esa razón, el APRA se separó. Y esa facción que se separó se le conoció como APRA Rebelde. Y más tarde cambiaría su nombre a Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 8. La Junta Militar del 62 fue inicialmente gobernada por Nicolás Lindley. La C. La B, profesor. Primero entró Ricardo Pérez Godoy y luego sería reemplazado por Nicolás Lindley. 8D. 8D. Muy bien. A ver. Bajamos. 9. La Alianza para el Perú fue impulsada por... Mientras voy buscando. John Kennedy. Kennedy. Sí. Y la número 10. Puerto más importante durante el auge de pesca en el Perú. Callao. Trujillo, Callao, ¿no? ¿Quién vota, profesor?
Chimbote, claro, Chimbote. Recuerdan que le dije que era un pueblito fantasma, luego Luis Banchero lo convirtió en una ciudad moderna, ¿no? Construyó escuelas, institutos, todo ahí. Muy bien, muchachos. A ver, un ratito.